bueno, sin más preámbulos, daremos inicio a este temita. La pleura es una cubierta, es una membrana de doble hoja que va a recubrir a los pulmones. Tenemos dos pleuras, uno que es la pleura visceral, que es una delgada capa que recubre exclusivamente a todo el pulmón. Y tenemos una pleura parietal que va a recubrir en este caso toda la cara mediastínica, la cara costal y la cara diafragmática de la pared de la cavidad torácica interna. ¿Ya? Entre la pleura parietal y la pleura visceral va a existir un espacio que se llama cavidad pleural. Esta cavidad pleural va a contener un líquido que se llama el líquido pleural. ¿Ya? Este líquido pleural es un ultrafiltrado plasmático. ¿Ya? Su función más importante es lubricar al pulmón y disminuir lo que va a ser la fricción mediante el movimiento de los pulmones. Tanto la pleura parietal como la pleura visceral van a tener un punto de contacto común que se va a producir a nivel del ilio pulmonar. A nivel del ilio pulmonar, estos dos van a tener continuidad. Esta pleura visceral se continúa con la pleura parietal. El ilio pulmonar es el segmento en la cara mediastínica por donde va a ingresar tanto el bronquio, la arteria y la vena desde el pulmón. Este ilio pulmonar también va a haber un desdoble de las dos membranas, tanto de la pleura visceral y parietal, que se va a conocer como ligamento pulmonar, ya que vemos acá. El ligamento pulmonar es una extensión de esa comunicación entre la pleura visceral y la pleura parietal. La pleura va a tener una cara mediastínica, que se conoce como pleura mediastínica, una porción costal que se conoce como pleura costal, una porción que está sobre el diafragma, la pleura diafragmática, y la continuidad entre la pleura mediastínica y la pleura costal se va a conocer acá arriba como pleura cervical. La pleura cervical es una extensión tanto de la pleura mediastínica con la pleura costal en el vértice del pulmón, ahí en la punta cuando podemos ver. Y la extensión que va a sobrepasar de esta pleura cervical, más o menos 2 a 3 centímetros por encima de la clavícula, es la que se va a conocer en este caso como membrana suprapleural. Ya, la membrana suprapleural, que es nada más que la cúpula pleural que tenemos nosotros. Ya, la punta en este caso de la pleura. La fascia diafragmática se va a unir también con esta pleura diafragmática y va a formar la fascia frénico-pleural, que es una lámina elástica muy fina que va a conectar la pleura diafragmática con las fibras musculares lisas y va a sostener en este caso la pleura hacia el piso del diafragma. Aquí, por ejemplo, podemos ver nuevamente, aquí vemos esta es la pleura diafragmática, la pleura mediastínica, acá de color lila, la pleura costal, que es esta de color verde, y la comunicación entre la pleura mediastínica y la pleura costal conocemos acá como pleura cervical. ¿No ve? La pleura cervical. Y esta extensión que pasa por los 2 centímetros más o menos se llama membrana suprapleural, por encima de la clavícula. Los 2 centímetros por encima de la clavícula, pleura, membrana suprapleural. ¿No ve? Y conocemos por acá. Bien, vamos a hablar también de la fascia endotorácica. ¿Qué es la fascia endotorácica? Recordemos que la pared torácica está formada por huesos, en este caso serían las costillas, el esternón, las vértebras, ¿ya? A su vez también estos tienen una cubierta muscular. Están aquí, por ejemplo,
los músculos intercostales. En la cara interna tenemos a los músculos subcostales, al músculo transverso del tórax. Entonces todos estos músculos que se van a encontrar en la cara interna de la pared torácica van a formar una fascia, ¿ya? Esa se va a llamar para nosotros la fascia endotorácica. La fascia endotorácica va a recubrir la cara interna de la pared, va a recubrir la parte superior del diafragma y va a recubrir la cara medial, en este caso del mediastino. Miren, y es una cubierta de tejido conectivo fibroso, ya, que se va a encontrar entonces entre la pared torácica y la pleura parietal, ya. Entonces la fascia endotorácica es como una cubierta superficial que existe en este caso recubriendo la cara interna de la cavidad torácica. Y más interno a la fascia endotorácica tendríamos a quién, a la pleura parietal. ¿Por qué estábamos hablando primero de la fascia endotorácica? Porque algunas veces confundimos el concepto de la fascia de Simpson o membrana suprapleural. Por ejemplo, esta fascia de Simpson va a ser un engrosamiento que va a existir por encima, en este caso, por encima de la pleura parietal, ya. Un recubrimiento también que se va a formar recubriendo al músculo escaleno posterior, ya. ¿De dónde se extiende esta fascia de Simpson? Se va a extender desde la cara interna, ya, la cara interna o el borde interno de la primera costilla hasta la apófisis transversa de la séptima costilla. Y va a proteger, va a formar una cubierta de protección para el pulmón a nivel del ápice pulmonar, ¿ya? Recordemos que esta parte del pulmón está descubierto por la caja costal. Por encima de la clavícula 2 a 3 centímetros está desnudo, está libre. Esta parte del pulmón no está con recubrimiento óseo. Por tanto, esta porción que tenemos nosotros por encima de 2-3 centímetros está recubierto por este engrosamiento de esta fascia endotorácica que conocemos como fascia de Simpson o también como membrana suprapleural, que se extiende, como hemos dicho, desde el borde interno de la primera costilla hasta la apófisis transversa de la vértebra cervical número 7. Además, también la pleura va a tener líneas de reflexión. ¿Qué son las líneas de reflexión? Son estas líneas que van a formarse, en este caso, en la cara anterior de la pleura. Por ejemplo, en el lado izquierdo se va a extender hasta la cuarta costilla del esternón y posteriormente va a bajar hasta la sexta costilla y va a llegar hasta la línea medio axilar hasta más o menos la octava costilla, ¿ya? Entonces, mientras que en el lado derecho la línea esternal se extiende hasta la sexta costilla a nivel del esterno. ¿Por qué es importante saber esto? Miren, recordemos que en el lado izquierdo, en el lado derecho es hasta la sexta, pero en el lado izquierdo, en la cuarta, empieza a reflexionar y baja posteriormente hasta la sexta. Va a dejar un espacio hueco, ya, debido en este caso a la impresión cardíaca, al corazón que está ahí en el lado izquierdo. Y esta famosa ventana cardíaca se llama así porque no tiene, en este caso, ningún recubrimiento del pulmón anterior al corazón, ¿ya? O sea, si nosotros atravesamos por el quinto espacio intercostal, podemos entrar en contacto directamente con el corazón. Esto por ejemplo se utiliza normalmente para realizar procedimientos quirúrgicos como la pericardiocentesis. Cuando hacemos una pericardiocentesis sabemos que en el quinto espacio intercostal el pulmón no va a tapar al corazón, ¿no ve? Pegado al esternón. Entonces podemos tomar de ahí líquido pericárdico para realizar estudios, por ejemplo, de
del líquido pericárdico, ya a nivel del quinto espacio intercostal. Entonces recordemos, en el lado izquierdo la línea de reflexión external viene hasta el cuarto espacio y del cuarto hasta el sexto, lo que deja esta pequeña área triangular libre, en este caso del pulmón, y con un acceso directo hacia el corazón. Ya, ahí ya podemos ver. Esta es nuestra ventana cardíaca. Mientras tanto que en la parte posterior nosotros podemos ver las líneas de reflexión vertebral. Esta línea de reflexión vertebral, por ejemplo, se va a extender el pulmón hasta el 10º espacio intercostal, siendo que la pleura se extiende hasta el espacio intercostal, en este caso hasta la costilla número 12. ¿Ya? Lo que va a dejar un área libre desde la 10ª hasta la 12ª costilla. Y esa área libre que decimos nosotros se va a llamar el receso costodiafragmático. Este receso costodiafragmático es el espacio, en este caso en la parte inferior, en la base pulmonar, que no está ocupado por el pulmón, ya que queda libre. Podemos ver, miren, el pulmón solo se extiende hasta la 10ª costilla. Sin embargo, la pleura parietal se extiende hasta la costilla número 12, lo que deja en este caso prácticamente un espacio de 2 costillas libres. Esto conocemos nosotros como receso pleural. ¿Ya? Bien, los pulmones. Los pulmones se encargan principalmente de la oxigenación de la sangre. ¿Ya? Va a tener una base, como hemos dicho aquí, la base, un ápice. En el lado derecho tenemos 3 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. En el lado izquierdo 2 lóbulos, superior e inferior. Tenemos 3 caras, una cara costal, una cara diafragmática y una cara mediastínica. Ya son las caras en este caso, y tenemos 3 bordes. Un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. ¿Ya? Entonces comenzamos hablando del pulmón derecho. El pulmón derecho tiene 2 fisuras, la fisura en este caso oblicua y la fisura horizontal, que va a dividir al pulmón en 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. En su cara mediastínica, este pulmón va a tener una impresión marcada para la vena cava superior en la parte superior. Además también que vamos a tener una impresión para la vena brachiocefálica derecha y para la arteria subclavia derecha, bien marcado en el pulmón. Y una impresión en forma de arco bien bonito, que vamos a ver acá igual, miren, bien marcadito aquí, que es la impresión para la vena ácigos, para el arco de la vena ácigos. Miren, aquí va ascendiendo la vena ácigos, forma su arco para unirse a la vena cava superior. Entonces la impresión de la vena ácigos. Además también tenemos una impresión para el esófago, que está acá, y una impresión también para la vena cava inferior. Hablando sobre el ilio del pulmón derecho, miren, el ilio del pulmón derecho, este tiene una forma cuadrangular, os refieren algunos textos, y otros se dicen más de forma ovalada, ya, como podemos ver acá. Y una característica bien importante es que primero, más así a posterior, desde posterior y desde superior a inferior, empezamos con el bronquio, con la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Ya, recordamos entonces nuevamente esto. Desde la parte de posterior a anterior y desde la parte superior a inferior vamos bajando y yendo hacia adelante. Sería bronquio, arteria pulmonar y vena pulmonar. Y si alguna vez tenemos dudas, podemos recordarnos con este memotécnico, ¿no? Bolivia, ahí voy. ¿Ve? Bronquio, arteria y vena. Desde atrás hacia adelante, desde arriba o superior hacia inferior. Bronquio, arteria, vena.
Ya, en ese orden vamos a ver su ingreso hacia en el ilio pulmonar derecho. Cuando vemos al pulmón izquierdo, el pulmón izquierdo tiene solamente una fisura, y sería la fisura oblicua, que divide al pulmón izquierdo en dos lóbulos, superior e inferior. ¿Y qué tenemos en su cara mediastínica? Tenemos la impresión del callado de la aorta, la impresión de la aorta torácica, la impresión esofágica, la impresión de la vena brachiocefálica izquierda y la impresión de la arteria subclavia izquierda. Así que se pueden ver claramente a nivel del mediastino. Miren, aquí está la impresión de la aorta descendente, del arco de la aorta. Con respecto al ilio pulmonar, cuando hablamos del ilio pulmonar en el lado izquierdo, este dice que tiene forma de jaqueta. Miren. Ya. Y el orden en que va a ingresar igual desde atrás hacia adelante, más o menos, y desde arriba hacia abajo, va a ser la arteria, el bronquio y la vena pulmonar, en ese orden. La arteria, el bronquio y la vena pulmonar. Ya, entonces nuevamente desde la parte posterior a anterior y de la parte superior a inferior decimos arteria, pulmonar, bronquio y vena pulmonar. ¿No ve? Arteria, bronquio y vena. Y si, para que nunca nos olvidemos, en el pulmón izquierdo decimos a Bolivia voy. ¿No ve? Pulmón derecho, Bolivia, ahí voy. Bronquio, arteria y vena. Y en el pulmón izquierdo a Bolivia voy. Arteria, bronquio y vena. Ese es el orden en el cual van a ingresar estas estructuras vasculares y respiratorias al pulmón, ya, o van a salir de él. Aquí, por ejemplo, podemos ver este que tiene una forma más cuadrangular, sería el pulmón derecho. ¿Lo ve? Y miren, entonces en el pulmón derecho recordamos cómo es. Primeramente es el bronquio. Ahí está. Luego tenemos a la arteria pulmonar. Y finalmente a la vena pulmonar. ¿No ve? Arteria, bronquio y vena. A Bolivia voy. Mientras tanto que en un pulmón izquierdo, bueno, que tiene más forma de jaqueta aparentemente, algunos lo dicen así, tenemos siempre primero que nada a la arteria, luego al bronquio y luego a la vena. Arteria, bronquio y vena. A Bolivia voy. ¿No ve? Como hemos dicho. Entonces, una forma que siempre nos podemos acordar con ese mnemotécnico para poder acordarnos con respecto a la arteria, al orden de la arteria, el bronquio y la vena. Cuando vamos viendo los bronquios, recordemos que la tráquea se extiende hasta la carina y en la carina se divide en dos bronquios, ¿no ve? El bronquio primario izquierdo y el bronquio primario derecho, siendo que el primario derecho es más vertical, más corto y con un diámetro mucho mayor. Y el diámetro, el bronquio primario izquierdo tiene una característica de ser más horizontal, de una longitud mayor y de un diámetro mucho menor. ¿Ya? Por eso normalmente cuando caen los cuerpos extraños a la vía aérea, tienen más preferencia por el bronquio derecho debido a que es más vertical, tiene mayor diámetro y es más corto. La obstrucción del bronquio derecho principal es más común que el bronquio primario izquierdo. Y estos bronquios van a ir este bronquio primario, luego pueden ir a bronquios segmentarios, bronquios lobulares, en este caso en el pulmón derecho son 3, lobular superior, lobular medio y lobular inferior, y finalmente los bronquios segmentarios. En el caso del bronquio izquierdo viene el bronquio primario izquierdo, luego vienen dos bronquios lobulares, el superior y el inferior, y tenemos los bronquios segmentarios. ¿Ya? Ese es el orden en el cual descienden, por ejemplo, los bronquios a nivel de las vías respiratorias. Terminando finalmente en los alveolos, donde se produce la hematomesis, ¿no ve? Que es en este caso la oxigenación de la sangre, donde va a haber una salida de los capilares sanguíneos de sangre con dióxido de carbono y un ingreso principalmente de
oxígeno para nuestro organismo. Bien, vamos a hablar sobre los segmentos pulmonares. En algún momento he escuchado que se complican con esto pensando que es muy difícil de memorizar. Sin embargo, no. Recordemos, miren, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. ¿Ya? Mientras tanto, que el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos: el lóbulo superior y el lóbulo inferior. ¿Ya? Entonces recordemos primero eso. Ahora, en el lóbulo superior, recordemos que hemos dicho que tiene el pulmón una base, ¿no ve? Y hemos dicho que tiene un ápice, ¿no ve? Que es la punta, el ápice. Entonces, en el lóbulo superior, ¿cómo vamos a llamar a este segmento? Apical, ¿no ve? Es el ápice, apical. Y vamos a tener un segmento anterior y otro posterior. Entonces, apical, anterior y posterior. Lóbulo medio, ¿no ve? Vamos a decir medial, lateral. Entonces, segmento medial, segmento lateral. Y en el lóbulo inferior vamos a hacer primeramente el segmento superior y luego vamos a repetir todo lo anterior, solo que vamos a aumentar el término basal. Vamos a decir basal anterior, basal posterior, basal medial y basal lateral. ¿Me entienden? Facilito. En el lóbulo superior tenemos entonces el segmento apical, el segmento anterior y el segmento posterior. En el lóbulo medio, ¿no ve? Segmento medial, segmento lateral. Y en el lóbulo inferior tenemos el superior, segmento basal anterior, basal posterior, basal medial y basal lateral. ¿Ya? Eso entonces son los segmentos del pulmón derecho. Ahora, en el pulmón izquierdo solo tenemos que unir, recordemos que solo tenemos 2 lóbulos. Entonces vamos a unir el lóbulo superior y medio prácticamente de este en uno solo. ¿Ya? Además que el lóbulo izquierdo tiene una estructura que se extiende, que se llama la língula, ¿ya? Que es muy importante en el pulmón izquierdo. Entonces en el pulmón izquierdo empezamos con el lóbulo superior, apical, segmento anterior, segmento posterior. ¿No ve cómo era hace rato? Solo que vamos a cambiar ahora el lateral y medial por lingular superior y lingular inferior. ¿Ya? Porque recordemos que aquí existe, en este caso, una extensión que se llama la língula. Entonces, apical, anterior, posterior. Lingular superior y lingular inferior. Siendo que puede existir combinaciones y hace que por eso varíen entre 18 a 20 lóbulos en el pulmón. Ya, entonces puede existir variaciones. El que más tiene variaciones es el lóbulo inferior. Aquí se presenta el segmento, por ejemplo, superior, el segmento, por ejemplo, basal anterior, el basal lateral, y aquí tenemos, por ejemplo, el basal, este sería el basal anteromedial, ¿ya? Anteromedial. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el superior, el basal lateral, el basal posterior y el anteromedial. ¿Ya? Entonces puede existir combinaciones, por ejemplo, se pueden combinar también cuando son 18, se puede combinar estos dos y pueden formar el segmento posterolateral, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la mayor variación anatómica que existe es aquí en los segmentos del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Bien, aquí volvemos a tener nuevamente nuestros segmentos, ya, tanto de los pulmonares que tenemos nosotros. Y bueno, vemos también que las arterias, cuando ingresan a través de la arteria pulmonar, van a ingresar en la arteria pulmonar derecha o arteria pulmonar izquierda, ¿no ve? Que posteriormente se van a ramificar también arterias lobulares, arterias segmentarias. Estos van a retornar como venas segmentarias, venas lobulares y van a retornar por las 4 venas pulmonares hacia el corazón. Recordando así que esta es la circulación pulmonar o circulación menor. ¿Ya?
el bronquio, ya, los bronquios van a tener una irrigación muy peculiar, ya. La arteria bronquial izquierda, por ejemplo, ya que tenemos acá, normalmente siempre es rama de la aorta descendente o aorta torácica, mientras que da tanto que la arteria bronquial derecha suele ser rama, en este caso, de la tercera arteria intercostal posterior. O sea, nuestra aorta da origen a la arteria intercostal posterior, y de la intercostal posterior, generalmente que suele ser la tercera, damos a la rama para la arteria bronquial derecha, ¿ya? Sin embargo, pueden existir diferentes variaciones anatómicas a nivel de estas arterias, ya que pueden nacer directamente de la arteria subclavia, pueden nacer también de la arteria torácica interna, pueden tener variantes anatómicas en las que nacen del tronco tirocervical, del tronco costocervical, ambas de la arteria subclavia. Puede salir como una rama directa del tronco brachiocefálico, ¿ya? O también de las arterias musculofrénicas o pericardiofrénicas, ¿ya? Los que pueden ser ramas, por ejemplo, de ellos. Pero sin embargo, debemos recordar lo más común. Lo más común es que la arteria bronquial izquierda sea rama directa de la aorta torácica o aorta descendente. Y la arteria bronquial derecha suele ser rama de la tercera arteria intercostal posterior. Con respecto al drenaje venoso, todas estas arterias bronquiales van a drenar al sistema de la vena ácigos y hemiácigos, ¿ya? Siendo que en el lado izquierdo, primeramente las venas bronquiales drenan al sistema de la vena hemiácigos, y de la hemiácigos pasan a la vena ácigos junto con las bronquiales derechas, y esto se une a la vena ácigos, que drena directamente a nivel de la vena cava superior, ¿ya? Por ahí se drena entonces la sangre venosa de las venas bronquiales. El drenaje linfático. Bien, muchas veces algunos estudiantes he visto que se complican con el drenaje linfático pulmonar. Sin embargo, es muy sencillo. Partimos al pulmón en tres segmentos: superior, medio e inferior. Y lo mismo hacemos en el lado contrario, ya, superior, medio e inferior. Ya, y vamos a recordar. Este sería nuestro lado derecho y este sería nuestro lado izquierdo. Ya. Bien. En la parte, en este caso, de los bronquios primarios, vamos a tener ganglios linfáticos tanto en la parte superior como inferior, que se van a conocer como ganglios linfáticos broncopulmonares. Y vamos a tener ahí a nivel de la carina otros ganglios que van a ser conocidos como ganglios traqueobronquiales, ¿ya? Y finalmente, al lado, en este caso, de la tráquea, vamos a tener los ganglios broncomediastínicos, ya, que van a ir a ambos lados de la tráquea. Bien, ¿cómo es esto? Todo el pulmón, en este caso derecho, ya, todo el pulmón derecho directamente pasa a los ganglios broncopulmonares, tanto superiores e inferiores, y de ahí pasa directamente a los ganglios broncomediastínicos derechos, y esto va a ir al conducto linfático, ingresando en este caso por el conducto linfático al ángulo venoso de la vena que se llamaría en este caso la vena brachiocefálica derecha. ¿Entienden? Ahí regresa. Entonces toda la linfa del pulmón derecho pasa directamente al conducto linfático. Mientras tanto, que la parte del tercio medio y el tercio inferior del pulmón izquierdo también pasa al conducto torácico. Solamente el segmento superior del pulmón izquierdo pasa a los ganglios broncopulmonares superiores, y de los broncopulmonares superiores a los broncomediastínicos izquierdos, del broncomediastínico izquierdo al tronco broncomediastínico, y de ahí al conducto torácico.
Entonces, cuando hablamos del pulmón, todo el pulmón derecho más el tercio inferior y tercio medio del pulmón izquierdo pasan directamente al conducto linfático, mientras tanto que solamente el tercio superior del pulmón izquierdo pasa al conducto torácico. Ya, entonces esto es lo que tenemos que recordar nosotros con respecto al drenaje linfático. Ya, aquí por ejemplo podemos ver, recordemos que todo el pulmón derecho más inferior y medio del pulmón izquierdo pasan hacia el conducto linfático y solamente el tercio superior del pulmón izquierdo llega al conducto torácico. Ya, eso que pasa por ejemplo en nuestros pulmones con respecto a su drenaje linfático. Ahora, la inervación. Bien, la inervación principalmente va a estar dado de la parte simpática y parasimpática, ¿ya? Y esto va a estar dado de la parte parasimpática por el nervio vago, el par craneal número 10, que va a pasar sus fibras presinápticas por todo el plexo pulmonar hasta el ganglio postsináptico próximo al pulmón. Mientras tanto que los ganglios paravertebrales, el tronco simpático, van a emitir sus ramas postsinápticas para formar parte del plexo pulmonar. En otras palabras, el plexo pulmonar está conformado por fibras presinápticas del sistema nervioso parasimpático, o en este caso el nervio vago, y fibras postsinápticas, postganglionares en este caso, del sistema simpático. ¿Ya? Y esto van a cumplir funciones contrarias. Por ejemplo, el sistema simpático va a aumentar más respiración, va a aumentar más el lumen de los bronquios, y el parasimpático va a cumplir funciones contrarias. ¿Ya? Y algo muy importante también de recordar es la inervación del dolor, ¿ya? La nocicepción. Por ejemplo, la percepción del dolor o la sensibilidad, en este caso de la pleura parietal, directamente se percibe a través de los nervios intercostales, o sea, los nervios de la pared torácica. Mientras tanto que de la parte del parénquima pulmonar y la pleura visceral se va a sentir principalmente por la inervación de los nervios simpáticos sensitivos, que van en este caso hacia la parte medular, ¿ya? Y la parte de la inervación finalmente de la tráquea, va a ir hacia el nervio sensitivo del nervio vago. En este caso es un sensitivo parasimpático de tráquea. Entonces aquí vemos la pleura parietal es sensitivo por los nervios intercostales. La pleura visceral y el parénquima pulmonar, ya junto con sus bronquios, son sensitivos simpáticos, que van a ir en este caso hacia la médula espinal. Y la región de la tráquea va a ser sensitivo parasimpático, que va a ir en este caso hacia los núcleos a nivel del tronco encefálico, en este caso el núcleo sensitivo del nervio vago. Bien, queridos compañeros, amigos, les agradezco mucho por la atención brindada. Y bueno, damos fin a este bonito tema. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, estoy dispuesto a realizar su respuesta. Gracias.